Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. De verdad que es una gran bendición poder compartir con ustedes a esta hora y deseamos que las bondades del Dios Todopoderoso les acompañen. Hoy, como cada día, le motivamos a traer su Biblia, su guía de estudio, y estaremos compartiendo con ustedes 4 excusas. 4 excusas. Es lo que estaremos viendo en el día de hoy como tema. Gracias damos a Dios por este privilegio de compartir con ustedes estas lecciones. Gracias a ustedes, amigos, por darnos el privilegio de entrar a la intimidad de sus hogares y por abrir las puertas y estudiar junto a nosotros estas lecciones de tanto interés. Recuerden que estamos en la segunda lección del trimestre, cuyo título general es La zarza ardiente, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando se registra en Éxodo 3, 7 y 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena, a una tierra espaciosa que emana leche y miel. Éxodo capítulo 3 versos 7 y 8. En este momento damos un cordial y afectuoso saludo a nuestro gran amigo y hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz, cariñosamente Pastor Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, bendiciones del cielo. Gracias. Estamos de buen ánimo, pastor, con las pilas puestas, y queremos seguir bajo la providencia divina, siendo guiado por Él. Entendemos entonces que Dios es quien da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, y es lo que queremos pedir ahora. Vamos a orar en este momento de manera reverente. Invocamos el nombre de Jehová. Maravilloso Señor, Dios Todopoderoso, clamamos en este momento en señal de ayuda. Rogarte, oh Padre, que proveas para nosotros el entendimiento apropiado para poder estudiar tu palabra, para poder compartirla y poder entenderla como tú nos mandas, de tal manera que podamos obedecer, hacer tu voluntad en el conocimiento que podamos tener en una relación estrecha. Es por ello que en este momento rogamos que nos perdones, nos ilumines y nos capacites, y que por siempre, tu nombre sea glorificado a través de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Gracias. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, pastor, a nuestro tema para este día. 4 excusas. Y eso se enmarca dentro de, después que Dios hace una revelación a Moisés. Moisés, muy interesado de saber quién está enviando a hacer una labor importante, pues Dios se revela, Dios le dice quién es, da seguridad, y nota Moisés lo interesado que está el Señor en que se comunique ese mensaje. Sucede que hay muchas personas que se sienten indignas, no se sienten capacitados para comunicar algo, y entonces ponen una y mil excusas para no hacer lo que deben hacer. Saben que hay un deber que hay que cumplir, y especialmente en lo que tiene que ver con lo espiritual, y encontramos muchos casos de personas que son llamadas y ponen mucha resistencia al mensaje, quizás porque no se sienten capacitados, piensan que no tiene la oratoria necesaria, el verbo para hacer una labor necesaria. Y hoy sería importante, Pastor Machuca, que veamos a Moisés entonces empeñado
en no hacer la voluntad de Dios cuando Dios le envía a comunicar al faraón un mensaje trascendente, un mensaje de salida, y eso es lo que estaremos tratando en este día, 4 excusas. Cuando nosotros vemos el ciclo de las excusas que presenta Moisés, vienen a raíz de lo mismo que él intenta o quiere hacer. Como decíamos ayer, ¿quién soy yo? Luego, ¿quién eres? O sea, ¿quién me ha enviado? Y ahora vemos que la pregunta está en relación a los israelitas. Directamente, ¿qué ocurrirá si no me creen o escuchan? Entonces, en los versículos 1 al 9 del capítulo 4, vamos a encontrar qué respuesta le da Dios y lo que acontecería como base para esto que Dios le ordenó hacer, específicamente en relación con los israelitas. Ok, si no me creen, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí vemos cómo él muestra nuevamente en su condición, en su pensamiento y la intención que tiene. Él está tratando de rehuir de la tarea que Dios le viene encomendando desde lo que venimos diciendo en la lectura que hemos hecho del capítulo 3, versículo 11. Él no quería ir nuevamente a Egipto, porque ya él había huido de Egipto. Ya había abandonado Egipto con una intención que tenía clara de libertar al pueblo, pero lo quería hacer a su manera. Lo quería hacer en su tiempo, no en el tiempo de Dios, ni de la manera como Dios lo había ordenado. Dios no lo estaba enviando, Dios no lo había llamado todavía, pero él quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, este fracaso en Moisés provocó que, estando ahora ya 40 años después, ahora veamos a un Moisés que está inadaptado, que no está acostumbrado y que está buscando otra manera de no ir al lugar que él entiende que no debe ir. Perfecto. Yo creo que está muy bien dirigido a su comentario. Y es interesante ahora que nosotros pasemos a ver cuáles son esas excusas y por qué Moisés presenta ciertas excusas en torno a ese mandato que Dios le da. Moisés usa definitivamente 4 excusas para negarse a cumplir con la misión que Dios le encomendó, pero Dios respondió a cada una de ellas con promesas que lo están habilitando para hacer el trabajo. Y en efecto, señores, su palabra es más poderosa que todos nuestros temores. Cuando Dios dice una cosa, lo único que usted tiene que ocuparse de ir y hacer lo que Dios está mandando, aunque en muchas oportunidades a veces parece ilógico. Y nos gusta mucho esa conversación tan interesante, transparente, entre el Señor y Moisés, porque nos enseña, señores, a cultivar una relación abierta, honesta y sincera con nuestro Dios, que es lo que muchos de nosotros a veces no tenemos. Preferimos tener una conversación abierta, sincera, con algún amigo, pero con Dios, difícil. En esta conversación nos encontraremos entonces que Dios está dispuesto a desarmar cualquier tipo de argumento que nosotros tenemos y nos habilita para hacer las cosas. Moisés no juega con el Señor, sino que le dice lo que piensa, y el Señor lo escucha, lo consuela, el Señor lo anima. Dios responde a nuestras preguntas y comprende nuestras preocupaciones y las incertidumbres que tenemos. Pastor, sería importante que nosotros podamos ver la primera excusa que presenta Moisés. En la primera excusa, como bien pueden ustedes ver en el capítulo 3, versículo 11, ¿quién soy yo? Realmente aquí Moisés no estaba dispuesto a someterse o conformarse al mandato de Dios. Por eso vemos cómo utilizó estas 4 estrategias para librarse o evadir esa responsabilidad implícita en el llamado que Dios estaba haciendo. En este sentido, por eso ustedes ven que en su humildad formuló esta excelente pregunta: ¿quién soy yo? Realmente conocer y reconocer la insuficiencia y la incapacidad para hacer lo que Dios nos exige, es muy importante que veamos que Moisés eso es lo que está haciendo. El poder para dejarnos conducir por él no está en nosotros, realmente es Dios, es fuera de nosotros que está, porque
quien nos equipa cuando lo seguimos humildemente, quien viene ahora a suplir eso, específicamente en Moisés, fue más allá de ese reconocimiento de su fragilidad. Él buscó una salida para rehuir de esa misión que Dios le estaba dando de manera muy especial. Y es por ello que en respuesta, entonces, vemos ahí como Dios se aseguró, en el caso de Moisés, le aseguró que estaría con él. Por eso es que la misma expresión de responderle, yo estaré contigo, yo estaré, ese verbo que está presentado en los versículos 12 y 14, vemos cómo se enunció que él y los israelitas, realmente Dios proclamó que cumpliría una promesa y vendrían a adorar a Dios allí mismo donde él estaba en el monte Sinaí. Y esta promesa estaría en la presencia de Dios continuamente como la garantía que él necesita. Y ese significado es el significado del nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la promesa más importante que usted y yo hoy debemos tener, que Dios, no ha importado quién yo sea, si en humildad yo acepto la voluntad de Dios, Dios estará con nosotros para guiarnos. ¿Cuál sería esa segunda excusa, pastor, que usted puede ver? Estamos viendo el texto bíblico y es muy importante que podamos destacar cuál es la segunda excusa conforme a la pregunta que usted nos hace. ¿Quién eres? Oye, una pregunta muy importante. ¿Quién eres? Hay personas en la vida que realmente no saben quién son. Se mueven, hacen cosas y usted le pregunta ¿quién tú eres? Así como que lo confronta de repente y como que el disco duro de la mente se queda patinando ahí porque a veces no sabemos muy bien quiénes somos. Esa segunda excusa, Moisés preguntó por el nombre divino. ¿Cuál es tu nombre? Esta vez se escudaba sencillamente en lo que es la ignorancia del pueblo de Dios. Y eso es impresionante, señores. El pueblo de Dios ignoraba quizás con profundo interés quién era el Señor y afirmaba con corazón que no conocían a Dios personalmente. Por lo tanto, ¿cómo sabrían que Moisés era el líder designado por el Señor? Y eso es muy preocupante. A veces usted llega a algún tipo de congregación, conversa con los hermanos. Usted recordará una vez que en el Nuevo Testamento se estaba predicando acerca de Jesucristo y mucha gente se estaba bautizando. Entonces cuando el apóstol Pablo llegó y dice, ¿en el nombre de quién fueron ustedes bautizados? En el nombre del Espíritu Santo, y algunos reaccionaron. ¿Usted recuerda cuál fue la respuesta? Ni siquiera hemos escuchado hablar de quién, si hay o no Espíritu Santo. Si hay Espíritu Santo. Ahí se había un movimiento de estar bautizando gente, pero ellos no conocían muy bien en nombre de quién se bautizaban. Así como que me llegó a la mente rápidamente el asunto de Moisés cuando va a comunicar a ese pueblo. Pero ¿y quién es el Señor? El Señor expuso de manera paciente su identidad ante Moisés. Yo soy, como decíamos ayer, yo soy el que soy. Esta frase también puede traducirse como seré quien seré. Por eso cuando vemos el versículo 12 dice a Moisés, Dios, yo estaré contigo, y la frase yo seré es la misma que aparece en la declaración acertada acerca de su nombre. Yo seré tiene un significado múltiple, ya que la raíz del verbo que se utiliza aquí en hebreo ser destaca existencia de Dios. El Señor existe, el Señor es real. El Señor tiene una existencia divina, da la existencia y la vida a todos y de todo. Lo anterior implica entonces en este sentido, pastor, que el Señor es el creador, el Señor es el eterno, por siempre ha existido. El Señor está por encima de todo, no está sujeto a nada ni nadie. Nadie puede hacerlo ni retenerlo. Nadie es igual a Él, ya que Él es el único. Un punto muy importante es que el Señor es un ser personal, por lo cual podemos relacionarnos con Él y desarrollar una relación con Él. Nadie puede manipular al Señor. Eso es lo que quiere decir la expresión de su nombre, con Él, y se desarrolla con relación con Él. Nadie puede manipular al Señor. Él es quien es, será quien será. Él es el Dios de la historia, quien condujo los antepasados
de los hijos de Israel y a Moisés, y eso es lo que nosotros podemos ver. Dios también aseguró a Moisés que los hijos de Israel no abandonarían Egipto con las manos vacías, sino que saldrían de allí provistos de abundantes material preciosos y regalos que les habían sido retenidos mientras estuvieron esclavizados. Noten ustedes que ahora, de una segunda excusa, entender la tercera excusa nos va a ayudar a nosotros a seguir una secuencia de qué es lo que se está presentando, qué es lo que se está dando en este caso. Fíjese en el capítulo 4, versículos 1 al 9, allí vemos que ¿qué ocurrirá si no me creen o escuchan? Moisés está continuando con esta tercera objeción, señalando su indecisión, en este caso, de los israelitas, en lo que preguntarían, ¿qué ocurrirá si no me escuchan ni me creen? Realmente la respuesta de Dios permitiría a Moisés protagonizar dos episodios o dos prodigios sobrenaturales que le podrían servir como señales muy tangibles que demostrarían de manera muy especial que Dios lo había comisionado para liberar a su pueblo en Egipto. La primera de esas dos señales sería el bastón que se le convertiría en serpiente y una vez en su mano volvería a su estado original. Y número 2, la segunda señal sería como la mano de Moisés, de manera muy específica, ahora quedaría cubierta de lepra, pero sería inmediatamente sanada de una manera milagrosa. Estas poderosas señales podrían indicarle claramente o convencer a los hebreos de que Dios había enviado a Moisés. Si no fuese así, entonces Moisés sería ahora habilitado por Dios para realizar una tercera señal, que ya es lo que vemos, cómo se convertiría el agua del Nilo en sangre al derramarla en la tierra, en este caso lo que él haría delante del pueblo. Esta actividad, pastor, de verdad que en sentido general a este servidor emociona cómo el Dios que trasciende, Dios que tiene poder, que está por encima de todo, entra en una conversación para convencer a un ser humano que tiene tantos temores, tantas dudas, razonables o no. Se está discutiendo, bueno, pero ¿por qué tú no quieres hacer esta obra? Y ahí se van presentando muchísimas de las razones que nosotros podríamos estar presentando. Usted sabe que nosotros podemos ver aquí una cuarta excusa cuando analizamos el texto, y tiene que ver con la elocuencia. Mayormente cuando una persona es muy elocuente, eso se relaciona con un buen manejo de la oratoria. Usted sabe que la oratoria es el arte de convencer por medio de las palabras. Usted no se da cuenta que cuando hay algunos predicadores que se paran en una plataforma, en un sitio público, y tienen una elocuencia extraordinaria, la gente como que se convence. Posiblemente nosotros pensemos en Moisés, en una persona que se siente que no tiene nada de elocuencia. Y eso es extraño, ¿no? Un hombre que ha estudiado para prepararse en este sentido para ser el gobernador de Egipto. Ahora lo encontramos tímido y pensando que no tiene elocuencia. Yo no soy un orador, y empieza a enfatizar en esto. Quizás es un tanto razonable. En 40 años que él estaba fuera de allí de Egipto, había perdido un conocimiento básico acerca de ese idioma, y empezar a preguntar algunas cosas. Mira, yo soy tartamudo, yo no manejo muy bien el idioma, ya a mí se me olvidó eso, no me utilice porque no puedo ir. De manera que no soy elocuente podría ser una de las reacciones de Moisés. El cuarto pretexto de Moisés para no volver a Egipto fue sencillo. Yo no soy un buen orador, nunca he sido elocuente. Moisés estaba diciendo al Señor que era lento para formular argumentos y que no dominaba el idioma egipcio ni el hebreo tampoco. Esto era comprensible, pues no había utilizado el idioma egipcio durante 40 décadas. Sin embargo, Dios respondió asegurando a Moisés
que le daría la capacidad de expresarse de manera persuasiva y articular bien sus argumentos. ¿Acaso no es Dios el creador? ¿Y quién fue que puso en los seres humanos la expresión «el verbo no fue Dios»? Bueno, lo que está diciendo es que el Señor lo iba a capacitar para esa tarea. Yo te ayudaré a hablar literalmente, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Esto nos recuerda la historia similar registrada en Jeremías cuando se le hizo el llamado y entonces Jeremías empezó a presentar muchísimos argumentos y Pastor Machuca y amigos oyentes, parece ser que son de los grandes argumentos que nosotros presentamos cuando nos sentimos inseguros ante una tarea, una labor que Dios nos ha encomendado. Aquí mismo vemos la repetición de ese hecho que usted mencionó de Jeremías. Solo soy un niño, no sé hablar. En el caso citado de Éxodo, Moisés ahora, después de estar educado y formado en Egipto durante sus primeros 40 años, ahora 40 años después, el hombre sin usar la lengua egipcia, ahora se siente que no está que no está habilitado, preparado. Y vemos que lo que Dios le respondió fue: yo te enseñaré. Pero me llama la atención, pastor, que el texto dice aquí claramente que el Señor se enojó, versículo 14. El Señor se enojó con Moisés. No obstante, Dios presenta una solución clara y fue: ahí está Aarón. Tú le serás a ellos por Dios, y Aarón te será como el intérprete, aquel que podría hablar en lugar de. Note, pastor, que esto que está aconteciendo aquí es lo que da las bases de lo que sería un profeta, un mensajero, un vidente, alguien a quien Dios habla, alguien que es intermediario entre Dios y su pueblo. Y esta labor, el naví, que es la palabra que se puede usar para hacer referencia al profeta, ahora el uso y la usanza continua que tendrá en la Escritura partirá específicamente de esto que está pasando con Moisés. Yo no sé si tú estás pensando en cuando Dios te llamó para hacer alguna obra. ¿Quién eras? ¿Dónde estabas? Las excusas que pusiste, lo que estabas presentando para no ir, lo que querías hacer para evadir. Y aunque con respeto, ay Señor mío, no, envía a otro. O sea, a veces hasta le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer, Pastor Scroggins y amigo. Pero Dios también le busca una salida a ese dilema y a ese problema que aparentemente no lo vemos cómo será. Eso es lo que hemos estado diciendo ahí. Dios conocía claramente de antemano cada una de las negativas y las respuestas que podía dar Moisés. Y por eso ahora ya había enviado a Aarón para animar a ambos a trabajar juntos para cumplir esa misión que él mismo le había encomendado. Por eso le dice que Aarón le sería a él por boca, es decir, el portavoz que comunicaría las palabras del Señor a Faraón y al pueblo. Oye, pero ¿qué más queremos? Dios, como bondadoso y amoroso Dios para nosotros, nos da las soluciones que necesitamos para que no nos veamos a oscura o chasqueados. Eso tenemos que entenderlo a la luz de lo que ya Moisés viene diciendo y lo que Dios está logrando, para que, viéndose ahora desarticulada cada una de esas excusas, Dios sea por todo el centro. Porque presentas el problema, Dios te da la solución. Te acompaño, te doy la fortaleza, te doy la sabiduría, así como también te doy mi compañía. Qué bueno es Dios, pastor. Sí, después que Dios presenta todos los argumentos y derrumba los argumentos que el ser humano puede tener en cierto momento para no cumplir con lo que Dios dice en su palabra, ya eso se convierte en un problema mayor. En un problema mayor donde hay que trabajar asuntos más internos en el ser humano, porque si Dios derrumba todos los argumentos y Él está convencido de eso, entonces ya no hay razón para que mantengas una posición de rechazo a un llamado que Dios
te hace. Pienso que esta lección, pastor, ha sido de mucho interés para nosotros. Así es. Todos tenemos temores. A un predicador de mucha experiencia se le preguntó en una ocasión que si no se sentía nervioso cuando se iba a presentar a un público muy grande. Y casi todos los predicadores dicen lo mismo. Es que cada vez que me voy a presentar ante una gran congregación, los nervios están ahí, pero cuando usted se pone bajo la dirección de Dios, usted cumple con el mandato. Amén. Así es, pastor. Básicamente lo que nosotros hemos querido presentar a ustedes aquí en esta importantísima lección que está llegando a su final. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora porque derrumbas cual Moisés todos los argumentos que podemos esgrimir o presentar para no hacer la tarea que tú nos has encomendado. Pero queremos pedirte en esta hora que continúe trabajando con nosotros, que el Espíritu Santo nos impresione de tal manera que cuando tú digas algo que debemos realizar, alguna tarea, podamos decir como dijo en una ocasión Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.